Hola a todos y bienvenidos a la esencia de la palabra. Durante este episodio estaremos terminando el capítulo 4 del libro de Mateo, comenzando en el verso 12. En esta sección hablaremos acerca del mensaje que Jesús comienza a predicar, teniendo uno de los temas más importantes y más repetidos de todo el libro de Mateo, que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Así que agarre su Biblia y prepárese para explorar con nosotros la esencia de la palabra. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, y dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Mateo comienza esta parte del capítulo 4 citando, como ha hecho varias veces ya, alguna profecía o palabra que dio un profeta en el Antiguo Testamento. Si escuchaste el previo episodio, ya sabes que en la parte de abajo de la página te va a decir dónde tienes que ir para encontrar lo que Mateo está citando y leer lo que dijo el profeta en relación a lo que Mateo está tratando de decir. Así que esa parte se las dejo a ustedes. Exploren qué fue lo que dijo el profeta Isaías y en el contexto en que lo dijo y cómo se relaciona con lo que Mateo está queriendo decir en esta historia. Antes de continuar, quisiera que, como hacemos muchas veces, usemos nuestra imaginación. Imagina que vives en Israel y estás viviendo en la tierra de tus antepasados. Pero hay un nuevo imperio que toma el dominio y comienza a subir los impuestos. Ahora ves que tus vecinos o tus familiares comienzan a vender sus propiedades, sus terrenos, para poder pagar lo que le deben al gobierno. Y poco a poco, más y más personas continúan endeudándose y perdiendo la tierra que una vez les pertenecía por completo. Y vamos a decir que en este escenario tú eres un pescador. No eres rico, pero tampoco eres pobre. Vives bastante bien, ya que tienes un lago lleno de peces ahí al ladito de tu casa. Y tú oyes reportes de que hay un joven profeta llamado Jesús de Nazaret, que viene con un mensaje
explosivo. Muchas personas le siguen, son sanados y transformados por él. Y tú oyes que él viene para tu sinagoga en la ciudad donde tú vives y tú estás interesado en ver y escuchar lo que él tiene que decir. ¿Qué tú crees que tú escucharías a Jesús decir? Y esto es importante porque lo que nosotros pensamos en este escenario que Jesús estaría diciendo nos va a decir mucho acerca de lo que nosotros pensamos de Jesús. Quizás en mi imaginación Jesús está diciendo: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. En inglés esto se llama The Golden Rule o la regla de oro. Quizás en tu imaginación Jesús está hablando acerca de tu parábola favorita o uno de sus mensajes radicales como ama a tu enemigo o pon la otra mejilla. Y es muy probable que sí sea alguna de esas cosas la que tú escuches. Pero estas cosas que él habla son solo una pequeña parte de un tema mucho más grande, un tema del cual Jesús siempre estaba hablando. En mi Biblia, el libro de Mateo tiene aproximadamente 30 páginas. Esto quiere decir que el tema al cual yo me refiero, Jesús lo menciona aproximadamente 1,5 veces por página. Eso quiere decir más de 50 veces lo menciona. Y ese mensaje o ese tema es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Algunas veces dice el reino de los cielos, algunas veces dice el reino de Dios. Lucas menciona más el reino de Dios, pero Lucas y Mateo están hablando del mismo reino. Y ahí estás tú, un pescador, escuchando a Jesús hablando acerca de un reino que se aproxima. Cuando pensamos de Jesús, debemos de pensar en el anuncio del reino, ya que todas sus enseñanzas, mensajes y aún sus acciones apuntaban y tenían como centro el reino de Dios. Si tú piensas en Jesús y no piensas en el reino, pierdes todo lo que él pensó que era y a lo que vino. Y ahora la pregunta es: ¿qué significa esto? ¿Qué significan estas palabras de un reino que viene para judíos que están viviendo hace más de 2000 años atrás en Israel? Y esta pregunta debe causar otras preguntas, como ¿qué significa esto en relación al Antiguo Testamento? Ya que si eres un judío en esa época, no tienes un Nuevo Testamento, solamente tienes el Antiguo Testamento, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que sería para ellos el Tanakh. Pero también debemos preguntar qué significa esto para el resto de la humanidad, para nosotros que no somos judíos. Y la primera vez en la Biblia que se menciona esta idea de reino o de reinado, la podemos encontrar en la 2ª página de la Biblia, en el libro de Génesis. Ya ustedes saben que a mí me gusta explorar una historia comenzando desde el principio para ver cómo se desarrolla la idea que luego le da firmeza a la historia que estamos leyendo. Así que la primera página nos guía a través de la creación de Dios, y en el verso 27 y 28 del primer capítulo, Dios concluye la creación de esta manera: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen. Esta palabra dominen es la palabra hebrea radá, que significa reinar. Dios le está diciendo: reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Así comienza la historia de la Biblia. Dios creando un mundo para ser reinado por humanos que fueron creados a su imagen y semejanza para reinar juntos con Dios o para reinar como representación de Dios en la tierra. Esto no funciona, ya que el hombre decide reinar
por sus propios méritos y con su propia sabiduría. Y es aquí donde ocurre esa separación del reino de Dios y de los que muchos exégetas y aún la misma Biblia mencionan como el reino de este mundo o la era del pecado y de la muerte. De esta manera, la Biblia explica la razón por la cual el mundo está en la condición en que está. Porque el hombre rechazó el reino de Dios para establecer su propio reino. ¿Y cómo responde Dios a esto? Dios decide tomar un pueblo, una gente específica. Dios decide liberarlos del reino de este mundo y establecerlos en su propio reino. Ellos serán su pueblo y Él será su rey. Y esta es la historia que nosotros conocemos como la historia del Éxodo. Dios literalmente enfrenta al rey de Egipto, al faraón, de rey a rey, y vence el reino del mundo, liberando a Israel de Egipto. Y al ser liberados de Egipto y al cruzar el mar, Israel canta un cántico al Señor que incluye la primera vez que Dios es llamado rey. Éxodo capítulo 15, verso 18 dice: el Señor reina por siempre y para siempre. Otra versión dice: Yahweh reina como rey para siempre. Esto es de lo que se trata la historia del reino. Es de un rey que quiere hacer o formar gente que experimente o que viva bajo su reinado. Y primero fue Dios, el creador, quien comenzó este reinado, que lamentablemente la gente no apreció. Y ahora vuelve Dios y libera a un pueblo para tratar nuevamente de establecer su reino. Y cuando el reino de Dios aparece en Egipto, se ve de esta manera. Dios confronta y derrota al maligno, confronta todo lo que está erróneo en el reinado de este mundo, y dándole libertad a su pueblo, los trae hacia Él y los invita a vivir bajo su reinado. Y sabemos la historia que al pie de la montaña Dios le da a su pueblo las leyes de su reino. La historia continúa con el pueblo de Israel no viviendo bajo el reinado de Dios y fallando horriblemente. Y los poetas y profetas de Israel mantienen viva la idea y el deseo de que algún día Dios tomaría para atrás su mundo y que sería su rey, que haría algo para establecer su reino sobre la humanidad, siendo el rey perfecto sobre todos. El profeta Isaías describe esa anticipación y esa esperanza de esta manera. Isaías 52, versos 7 al 10. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén porrumpan en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Los profetas mantienen esta esperanza de que aunque Israel y todas las gentes de todos los reinos han despreciado el reino de Dios, un día Dios regresará. Un día Dios reclamará su mundo y formará a un pueblo que vivirá bajo su reinado y traerá salvación y rescate para todas las naciones. Si eres judío y vas a la sinagoga todas las semanas y cantas los salmos con tu familia por la mañana, por la noche, estas son las historias y las imágenes que están vivas en tu imaginación. Y volvemos a lo que mencioné en el principio. Si tú eres un pescador judío en ese tiempo y estás escuchando a Jesús decir cosas como el reino de Dios está cerca o el reino de Dios está aquí,
hay una decisión que tú tienes que tomar acerca de esto. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es la historia de cómo Dios viene a tomar posesión de su mundo, a quitarnos a nosotros el reinado para Él poder arreglar todo lo malo que nosotros hemos hecho en Él y con Él. Y depende de cómo interpretemos esto, puede ser que suene un poco sospechoso. Porque mira cuántos movimientos hay ahora mismo, en nuestro tiempo. Mira cuántos movimientos hay en el mundo que dicen que están trayendo revelación de Dios o que están trayendo el reino de Dios para la tierra. Y lo único que tú tienes que hacer es someterte a lo que ellos dicen. Tendrías toda la razón por la cual estar sospechoso. Porque han habido muchas personas y muchos movimientos que han hecho esto teniendo su propia agenda privada y han usado tácticas psicológicas, manipulación y hasta violencia para alcanzar lo que quieren. Y ahora llegamos a Jesús y nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de reino está construyendo este Jesús? ¿O qué reino? ¿De qué reino nos está hablando? ¿Qué reino nos está trayendo? Y mira qué bueno para nosotros que esto es exactamente lo que el resto del capítulo 4 nos dice. Justo después de dar este anuncio, Jesús se va a caminar y encuentra a estos 4 pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y Jesús va donde ellos y les dice, síganme. Ahora van a pescar hombres. Y ellos lo siguieron. No solo dejaron su sustento, sino que Juan y Jacobo dejaron a su padre. Pero si pensamos en todo lo que hemos explorado en el Antiguo Testamento, Jesús está haciendo exactamente lo que Dios siempre ha hecho. Primero, proclama su reinado. Y más adelante veremos cómo Jesús no solo dice que el reino está cerca, sino que el reino está presente a través de él. Así que Jesús proclama el reino de Dios y se proclama a él como rey. Y ahora está preparando personas, así como hizo Dios en Génesis. Dios es el rey creador y después de crear su reino forma a las personas. En la historia de Israel, Dios proclama ser su Dios y rey, y después de librarlos, comienza el proceso de formar personas para reinar con él. Jesús está haciendo exactamente lo mismo. El reino está aquí, yo soy el rey, quiero liberarlos para entonces prepararlos para que reinen conmigo. Y esto es un llamado radical, que si tú eliges hacerlo y seguir a Cristo, esto requiere una reorganización radical de tus prioridades, de tus metas, de tu identidad. ¿Y cómo se ve esto de que Jesús llega para establecer su reino? ¿Sabe? ¿Cómo es que comienza él a preparar personas y empieza a tomar dominio del mundo de nuevo? Esto es lo que esta última parte del capítulo, el último párrafo del capítulo, contesta. Y lo contesta de esta manera. Jesús está enseñando, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y esto es una bien corta explicación de lo que Jesús está haciendo mientras trae el reino de Dios a la tierra. En los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo, Jesús trae el reino a nuestra realidad y lo hace a través de sus enseñanzas. Nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte. Mateo lo llama Jesús enseñando y proclamando las buenas nuevas o las buenas noticias del reino de Dios. Si quieres saber lo que es el reino de Dios y cómo se ve su reino aquí y ahora entre nosotros, solo tienes que leer los próximos 3 capítulos. Y no nos olvidemos de las sanidades. En los capítulos 8 y 9 de Mateo, Jesús revela su reino a través de milagros, maravillas y sanidades. Mateo resume lo que sucede cuando llega el reino de Dios en esta última sección. Todas las personas más vulnerables, los pobres, los enfermos, los endemoniados, todos son transformados al encontrarse con Jesús. Todos los que nadie esperaba que fueran primeros en ser parte del reino de Dios,
Son los primeros que reciben sanidad, liberación y vida. Y eso es lo que sucede cuando Jesús llega y trae el reino de los cielos y comienza a apoderarse del reino de este mundo. Y yo entiendo que muchos de nosotros estamos esperando algún día ir al reino de los cielos. Pero desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña y nos dirige hacia un reino que, aunque es el reino de los cielos, no está en el cielo. La Biblia y Jesús proclaman que el reino de los cielos ha llegado aquí, a la tierra, en la forma de Jesús. La Biblia nunca nos da la idea de que estaremos bajo el reinado de Dios en los cielos, sino que Él hará todas las cosas nuevas y reinará sobre nosotros aquí en la tierra. Y esa renovación de la tierra no es para sacarnos a nosotros, sino para sacar todo lo que no pertenece en el reino de Dios, para que entonces nosotros podamos estar aquí para siempre, reinando con Él. El resto del libro de Mateo será la historia de Jesús llegando a su pueblo como rey y llamando para sí mismo a la gente, para que sean transformadas a través de Él, de su mensaje, de su poder, y para que vivan bajo su reinado. Hasta que llegue el momento en el cual Jesús se enfrenta al reino de este mundo, que tiene como meta matar a Jesús. Y tú y yo, como comunidad de discípulos de Cristo, hemos recibido esta misma oportunidad de escuchar y responder al llamado de Jesús, de seguirlo y de vivir bajo su reinado, al igual que estos 4 pescadores. Estas historias nos confrontan de una manera muy peculiar, porque Jesús está caminando y mirando a estos pescadores en el contexto de sus vidas, con sus familias, en sus trabajos, y aún así les dice, los ve ocupados, Él los ve trabajando, no estaban, como decimos en Puerto Rico, vagoneando. Él los ve trabajando y aún así les dice, ustedes síganme. ¿Cómo tú responderías algo así? Si Jesús te ve ocupado en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, atendiendo los quehaceres de tu vida y te dice, déjalo todo y sígueme. Para algunos de nosotros esto significaría cambios drásticos. Para otros pueden ser pequeños ajustes, pero para todos nosotros significaría obediencia y sacrificios. ¿Y qué significa esto para nosotros? Quisiera contestar esa pregunta contando un poco acerca de la historia de la iglesia. Hace algunos 100 años atrás hubo un movimiento en el cual muchas denominaciones se retiraron, se separaron de la escena pública, dejando que el gobierno fuera quien atendiera el cuidado de los pobres, las personas vulnerables y los problemas de la justicia social. Pero hubo otro movimiento de iglesias que no estuvieron de acuerdo con esto y dijeron, no, nosotros tenemos que hacer lo que la iglesia siempre ha hecho. Los hospitales, la escuela, la educación, estas son cosas que la iglesia siempre ha hecho. Y este movimiento se llamaba The Social Gospel. En español es el Evangelio Social. Y lo que sucedió fue que la palabra reino comenzó a ser usada en este movimiento y se convirtió bien común, no solamente en este movimiento, pero para la iglesia en general, en decir frases como, oh, nosotros estamos construyendo el reino de Dios o estamos avanzando el reino de Dios. Pero si leemos el Evangelio según Mateo, vemos que estas frases así nunca se mencionan. Lo que sí vas a encontrar es a Jesús llamando a discípulos para que se sometan a su reino, para que se sometan a su reinado y para que vivan como participantes de ese reino. ¿Y qué hacen los participantes del reino de Dios? Esto es de lo que habla Jesús en los próximos capítulos. Los participantes del reino de Jesús reevalúan cómo manejan su dinero para que puedan ayudar a otros. Esto incluye hacer buenas obras, como ayudar al pobre, la viuda, los huérfanos, para que todos puedan ver la luz del reino a través de lo que hacemos nosotros, los seguidores de Jesús. Esto incluye compromisos radicales hacia el perdón y la reconciliación.
Todo esto son cosas que Jesús llama a sus discípulos a hacer. Pero nunca dice que de esta manera estamos construyendo el reino, sino que al hacer esto estamos entrando, experimentando, buscando y participando de su reino. Jesús construye su propio reino. Nosotros, al ser transformados por Él, participamos en ese reino. Y esta es la decisión más importante que tú tomarás en toda tu vida. Esto no quiere decir que tienes que dejar de trabajar o abandonar a tu familia, pero sí significa que vas a tener que dejar de hacer tu propia voluntad para estar sujeto a su voluntad. Esto significa que tienes que aceptar la realidad de que Dios está tomando control de su mundo y estableciendo un nuevo reino que acabará con el reino de este mundo. Y esto significa que tenemos que entender que su reino ya está formado, pero para ser parte de él tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados de manera en que ya no vivimos para nosotros, ya yo no vivo para cumplir mis sueños, sino que ahora vivo para otras personas y para mostrar cuán bueno es el reino de Dios cuando te sometes a su voluntad. Aquí terminamos el capítulo 4 del libro de Mateo y continuaremos con algunos de los mensajes más populares de Jesús, conocidos como el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7. Gracias a todos ustedes por explorar con nosotros la esencia de la palabra.